con la mesa redonda, de conformidad con la mesa redonda que hemos tenido, hemos visto en esta actividad sobre la responsabilidad penal de derechos, perdón, de las personas jurídicas, críticas básicamente a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, donde como bien se ha establecido y también como bien hemos verificado, durante décadas han existido grandes doctrinarios del derecho penal que han discutido la utilidad de básicamente el casi, digamos que inalienable el principio del derecho penal, societas delinquere non potest. Esto dando paso, digamos que a la posibilidad de construir y formular una responsabilidad penal de las personas jurídicas en los casos en que las mismas afectan el orden socioeconómico al realizar sus actividades. Si bien es cierto que la responsabilidad penal de las personas jurídicas puede ser discutida por la imposibilidad de adecuar algunos elementos de la teoría del delito aplicables a la persona física, no menos cierto es que este tipo de responsabilidad se encuentra contemplado en muchos de los más importantes sistemas penales, donde ha nacido básicamente en el derecho penal español de hace un tiempo, precisamente aquí en la República Dominicana está en pañales, básicamente, con la creciente participación, evidentemente, de las empresas en el mundo contemporáneo y su incidencia en el orden socioeconómico, que se ha hecho imposible ignorar los efectos negativos de las conductas delictivas. Y es que precisamente en ese contexto el que se encuentra en el derecho penal económico es que busca sancionar los comportamientos, básicamente, que lesionan la confianza de los orden económico vigente con el carácter general o en alguna de las instituciones en particular, partiendo del hecho de que el delincuente económico busca siempre maximizar sus propios beneficios económicos. La doctrina ha entendido básicamente, la doctrina española como tal, ha entendido como justificada la intervención del Estado para sancionar en el orden penal de las empresas o entidades, pero tengo básicamente una duda, una pregunta como tal, que ¿para qué sirve esta responsabilidad y cómo se logra imputar un delito a una persona jurídica? Bueno, la responsabilidad penal de las personas jurídicas surge más que nada por los problemas que presentan en distintos delitos del derecho privado y por el derecho que presenta reparaciones en el derecho privado y por el derecho penal de las personas individuales. Eso es directamente con las administraciones desleales, con la apropiación indebida y múltiples delitos que podemos ver. Obviamente, esto aquí conlleva también lo que es el compliance, que viene a prevenir este tipo de delitos como tal. Culminando en ese sentido, para que darte la palabra a ti con respecto a lo dogmático, ¿no? Desde este punto de vista. Pues así como tú lo mencionabas, ¿no? Muchos han hablado sobre la responsabilidad de las personas jurídicas o de las empresas en cuanto a la materia penal y corporate compliance, ¿no? Pero pues muchas personas tocan el tema, muchos juristas tocan el tema de una manera somera, muy amplia, pero muchas veces las personas que escuchan este tipo de conferencias quieren decir o quieren escuchar o quieren ver como tal desglosar los delitos en una manera dogmática en cuanto a su implicación en el corporate compliance o en el Código Penal español, por ejemplo, ya que estamos hablando de la doctrina española. Y tú mencionaste sobre el delito de apropiación indebida, que este mismo está tipificado en el Código Penal español, el artículo 252. Este delito se caracteriza sobre todo por apropiación de bienes ajenos por parte de quienes tienen la obligación de restituirlos. Aquí se presenta la explicación desde la perspectiva de su configuración dogmática, escenarios de riesgo y medidas de prevención, tanto en el derecho español como en el ámbito de corporate compliance, como ya lo mencionaba. Entonces, la configuración dogmática es muy sencilla. Tenemos el sujeto activo que puede ser cometido por cualquier persona que, teniendo la obligación de devolver ciertos bienes, se apropie de ellos en su propio beneficio. Esa es la acción típica que consiste como tal en la acción, en la apropiación indebida de bienes ajenos por parte, pues, de quien tiene la posición legítima o el control del mismo. El sujeto pasivo viene siendo la persona cuyos bienes son apropiados indebidamente y puede ser tanto como una persona física como una entidad legal en ese sentido. Tenemos el elemento subjetivo de la acción, que se requiere el dolo, es decir, la voluntad consciente de apropiarse de los bienes ajenos a sabiendo que no se tiene derecho a hacerlo. Hay diferentes puntos o escenarios de riesgo. Están las relaciones, por ejemplo, fiduciarias. Son riesgos en situaciones donde existe una relación de confianza, como la de un gestor de fondos con acceso a los activos de terceros. Están las actividades comerciales,
que son empresas que manejan grandes cantidades de dinero como instrumentos financieros, donde los empleados se pueden ser tentados a apropiarse debidamente pues, de estos recursos que son ajenos, o sea, no son propiamente de ellos. Están las relaciones contractuales, que son contratos que pues es una parte encargada de manejar los bienes de otra, como los contratos de depósito o de gestión. ¿Cuáles podrían ser las medidas de prevención? Y eso es lo que muchas veces está enfocado el compliance, ¿no? Son por ejemplo, las políticas internas claras, obviamente, establecer políticas internas claras que prohíban la apropiación indebida y definan las consecuencias legales y laborales en caso de que se cometa esta acción o que se lleve este incumplimiento. Está la segregación de funciones. Separar las funciones de custodia y manejo de activos para reducir el riesgo que una persona tenga el total control sobre unos bienes. Están las auditorías y supervisiones, que son realizar auditorías internas y externas periódicamente para supervisar las transacciones y pues que toda la gestión de activos pues se logre detectar pues, la comisión de este delito. Está la capacitación y concientización, que pues en estas charlas, seminarios, cualquier tipo de cosa que se pueda generar una formación regular de los empleados sobre la importancia de actuar de manera íntegra y ética en cuanto a las consecuencias legales de apropiación indebida si se llegara a cumplir. Pues el derecho español, desde la perspectiva del derecho español, la apropiación indebida está penada y puede dar al lugar a consecuencias legales, incluyendo sanciones y penas de prisión para quienes la cometan. El sistema judicial español puede proteger o busca proteger los derechos de propiedad y garantizar la restitución de bienes sustraídos. Ahora bien, en el corporate compliance, en el ámbito del mismo, las medidas de prevención buscan integrar las políticas éticas y legales y la cultura empresarial, asegurando el cumplimiento de las normativas y promoviendo la transparencia y rendición de cuentas, además de las medidas mencionadas, la implementación de un programa de cumplimiento corporativo. Ese tipo de programas pueden incluir canal de denuncias, establecer un confidencial donde los empleados puedan informar sobre este tipo de actividades sospechosos o casos de apropiación indebida. También está la revisión legal de los contratos, que puede ser, pues obviamente, hacer revisiones periódicas de contratos, pues asegurar que los términos relativos a la custodia y manejo de activos sean claros y cumplidos, sobre todo. El due diligence en contratación es realizar una debida diligencia exhaustiva al contratar personas que tengan acceso activos valiosos y reducir el riesgo de la apropiación indebida. Pues en resumen, o ya para sintetizar un poco, la prevención de apropiación indebida involucra tanto medidas legales como prácticas empresariales éticas, buscando crear un entorno que desincentive la comisión de este delito y proporcione mecanismos efectivos para la detección, respuesta y pues este tipo de delitos se puedan pues disminuir o mitigar un 100%, que sería el caso ideal. Perfecto, sí. De hecho, lo que se justifica, o básicamente cómo se justifica la necesidad del compliance en la incorporación de sistemas o modelos de gestión y control orientados a reducir los riesgos del incumplimiento. O sea, es decir, minimizan los riesgos de sufrir sanciones, multas, contingencias, básicamente daños reputacionales. Ciertamente, como tú estableciste, en el tema de corporate compliance y como tal, directamente a su vez así. Perfecto. Eh, Espero que todas las personas que escuchen esta conferencia les quede claro el aspecto a abordar. Igual si tienen algún tipo de dudas que nos lo dejen saber y se les explicará a más profundidad. de acuerdo, igualmente, un placer, Dale, hasta encantado. luego.